Sublime gracia del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 7. Gálatas 4, versículos 3 al 7. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana de domingo, Señor, yo clamo por tu asistencia, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos edifique. Que no sea una predicación más, que no sea un domingo más, sino que al contrario, seas tú transformando nuestras vidas. Lo necesitamos con urgencia, Señor, para poder enfrentar al mundo, el pecado, nuestros deseos carnales, a Satanás. Necesitamos ver la gloria de Cristo en las Escrituras. Padre, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros que podamos, Señor, andar en santidad delante de ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En cierta ocasión, Charles Spurgeon estuvo visitando a un amigo en el campo. Ustedes saben que allá en las casitas y sobre los graneros se pone una veleta, ¿sí? Y allí él había puesto una veleta, no con un gallito, ¿cierto? Sino con la siguiente inscripción: Dios es amor. Dios es amor. Entonces Spurgeon le preguntó qué quería decir con ese texto. Spurgeon le dijo, ese texto quiere decir que el amor de Dios es tan cambiante como el viento. Le preguntó a su amigo. ¿Tú estás diciendo que el amor de Dios es cambiante como el viento? Y el amigo le respondió, no. Lo que yo quiero decir es que Dios es siempre amor, no importa de dónde soplen los vientos. El título de la predicación de hoy es El eterno amor de Dios. Y vamos a desarrollar nuestro mensaje en 3 puntos. En primer lugar, el Dios eterno. En segundo lugar, el eterno amor de Dios. En tercer lugar, el eterno Hijo de Dios. Y para finalizar, algunas conclusiones. Entonces vamos al primer punto. Así como esta ilustración nos muestra que el amor de Dios es inmutable, sin importar de dónde soplen los vientos, cuáles sean las circunstancias en nuestra vida o en el mundo. ¿Por qué el amor de Dios es inmutable? Bueno, porque ese es uno de sus atributos. Dios es inmutable. ¿Por qué Dios es inmutable? Porque Él es ¿qué? Perfecto, completo, eterno. Él está fuera de todas nuestras dimensiones. Cuando Él en Génesis 1:1 crea el universo, allí aparecen las 3 dimensiones: el tiempo, el espacio y la materia. En el principio, el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra, espacio y materia. Pero antes de eso, ¿qué había? Dios. Entonces Dios no corresponde con ninguna de las realidades que nosotros presenciamos. No podemos decir, como algunos dicen, que Dios es como un huevo, que Dios es como un vaso de agua, como un agua que se congela y después se hierve. No. Dios es otro.
santo. Santo. Dios es trascendente. Dios existe, aunque la palabra existir no es muy correcta a la hora de aplicarla a Dios. Dios es. Dios es. Y todos estos atributos, entre muchos, lo que nos dicen es que Dios no necesita de nada ni de nadie, porque Dios no es dependiente. Decíamos el lunes en el grupo que tenemos en la casa del hermano Edwin, que Dios es libérrimo, y libérrimo es la libertad elevada a su máxima expresión. Cuando algo es bello y yo lo quiero elevar a su máxima expresión, ¿qué digo? Bellísimo. Cuando alguien es pobre y queremos elevarlo a la máxima expresión, decimos paupérrimo. No pobrísimo ni pobrecísimo, no, paupérrimo es la palabra. Cuando queremos decir que Dios es libre, decimos libérrimo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no depende de nadie, que Dios no actúa influenciado por nadie, porque si Él actuara influenciado por un agente externo, primero no sería libérrimo y segundo no sería inmutable. Estaríamos diciendo que algo de afuera lo afectó. ¿Sí? Lo afectó. Por ejemplo, yo estoy teniendo ciertos malestares y entonces hoy no estoy tomando agua, sino estoy tomando aguapanela. O sea, ya no, hoy no es la costumbre de no tomar agua. ¿Por qué? Porque un agente externo me influyó en mí. ¿Cuál? Una gripe o un virus o lo que sea, o una alergia. Pero Dios no funciona así, Él es inmutable, Él hace lo que hace porque Él quiere, su propia voluntad. Dios es eterno, inmutable, no dependiente, trascendente. Entonces aquí surge una pregunta: si Dios no necesita de nadie por los atributos que acabamos de decir, entonces ¿por qué creó el universo si no necesita de nadie? En cierta congregación donde nosotros estuvimos, se nos decía que Dios había creado al hombre porque Dios necesitaba al hombre. Eso convierte al hombre en Dios. Porque si Dios necesita del hombre, entonces pone a Dios en una categoría inferior al hombre. Y el hombre se convierte en algo necesario, indispensable para Dios. Y eso no puede ser, no sería Dios, Dios sería el hombre. Porque Dios creó el universo. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer una predicación temática. No es positiva. Sujel Michelén dijo, predica temáticamente una vez al año y después arrepiéntete. Entonces vamos a predicar hoy de forma temática. Efesios 1, versículos 11 y 12. Efesios 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hago el énfasis allí. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia, los creyentes, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? Que Dios hace todo para su propia gloria. Lo hace porque Él así lo quiso, es el designio de su voluntad. ¿Sí? Y pues en el texto que leíamos en la introducción, que leímos del versículo 3 al 12, dice que fuimos predestinados, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y todo esto según el puro afecto de su voluntad, puro, es decir, como un vaso de agua pura, solo su voluntad soberana. Entonces, que nadie diga que Dios, que le torció el brazo a Dios, porque todo lo que Él hace, lo hace por el puro afecto de su voluntad.
sin influencia externa. Así de grande es el Dios de la Biblia. Todo lo hace Dios para su propia gloria. Ese es el propósito más alto en el universo. Por eso nosotros los de la Reforma, los creyentes reformados, profesamos las 5 solas de la Reforma Protestante. Sí, las 5 solas de la Reforma Protestante. Y el pináculo de la casita es Soli Deo Gloria. Todo para la gloria de Dios. Sola Escritura, sola Fide, solo Christus, sola Gracia y Soli Deo Gloria. Allí está la cúspide de la Reforma Protestante. ¿Qué busca Dios? Su gloria. No la gloria del hombre. No exaltar al hombre como lo más hermoso que hay. No, Él busca siempre su gloria. Alguien puede decir que Dios es tan egoísta. No, no hay egoísmo porque Él es Dios. Él merece toda la gloria, toda la alabanza. Él es digno. Nosotros no. Somos criaturas y aparte de eso, una raza caída. Si por el simple hecho de ser creados, Dios nos debiera algo, entonces eso también nos haría Dios. Dios pudo haber puesto al hombre, haber creado al hombre y dejarlo allí. Y aún así, el hombre no tendría ningún derecho a acercarse a Dios. Desde que Dios crea al hombre, lo que se establece en la relación entre Dios y el hombre es un acto de condescendencia. ¿Quién es el hombre para que Dios se acerque a él? Nada. Una creación. Sin embargo, Dios lo pone en el huerto del Edén y habla con el hombre cara a cara. Allí ya hay una condescendencia. Dios desciende del trono a este mundo material a tratar con Adán. Y la condescendencia de Dios va aún más allá, porque después de que el hombre cae, peca contra Dios, Dios continúa relacionándose con el hombre, a pesar del pecado. Esto hace mucho más grande la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios a sí mismo? Bueno, dándose a conocer a su creación. Cuando alguien cumple años y uno lo aprecia muchísimo, ¿uno qué hace? Uno le da un regalito. Pero no a todo el mundo se le da el mismo regalo o la misma calidad de regalo. ¿Sí? Por ejemplo, si uno es una persona así como medio conocida, uno le da un regalito ahí más o menos, ¿cierto? Pero cuando es la esposa de uno o la novia de uno, uno le da el mejor regalo que uno puede comprar. Lo mejor. Lo mejor se lo damos ¿a qué? A nuestros hijos también. No al hijo del vecino, a mis hijos. Bueno, si hay padres que son sinvergüenzas y que cuando cumpleaños los otros niños le llevan un buen regalo y cuando el niño cumpleaños no le dan nada. Sí, los hay. Pero son la excepción que confirma la regla. La regla es que cada padre quiere darle a su hijo lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor que Dios puede darle a alguien? ¿La salvación? No. Dios mismo. ¿Qué es lo más grande que Dios tiene para dar? Pues a Dios mismo. Él mismo dándose al hombre. Y así es que Dios se glorifica. Porque Dios se da Él mismo al hombre y que recibe el hombre. Alabanza, adoración, exaltación, consagración, servicio. Así Dios se glorifica. El plan de Dios es darse a conocer a su creación. Por eso Dios creó al hombre. Lo creó para su propia gloria. Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo,
voy a hacer los que ustedes quieran. No. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora entonces, ¿dónde quedan esos supuestos creyentes que le dan órdenes a Dios? Que le reclaman a Dios, que pretenden comprar a Dios con una ofrenda, con un diezmo, o pretenden comprar a Dios con sus buenas obras. ¿Dónde quedan? Mi consejo, mi propósito, mi plan permanecerá y haré, no lo que ustedes quieran, haré lo que yo quiero, porque Él es Dios. Romanos 9, 22 al 24, hablándonos Dios también de su soberanía. Romanos 9, 22 al 24. Estos textos suenan un poco, tal vez, para algunos corazones sensibles, soberbios de parte de Dios. Pero lo que no vemos es ¿qué es lo que ha querido Dios hacer? Salvar pecadores. Imaginémonos que ese plan de Dios se pudiera frustrar. Dios dice, no, mi plan permanecerá. ¿Eso no me da confianza en Dios? Y cuando Dios dice, te voy a salvar, eso no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Romanos 9, 22 al 24. ¿Y qué? Pablo discutiendo con un antagonista imaginario. Pablo no tenía amigos imaginarios, pero sí antagonistas imaginarios. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios hace lo que Él quiere y salva a quien Él quiere, porque ese es su plan. Mostrar su gloria en su creación. Y la gloria de Dios no solamente es bondad, misericordia, gracia, benignidad, paciencia, amor. No, la gloria de Dios también es ira, justicia, santidad. Y Él tiene que mostrar esos atributos también, porque se hacen parte de su gloria. Entonces dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, léanlo en casa por favor, a unos les muestra su gracia y a otros su ira. Terrible, ¿cierto? Dios dice, voy a mostrar quién soy yo a mi creación, para que todos se rindan y me den gloria y alabanza. Y dice, en estos voy a mostrar mi paciencia, mi misericordia, mi bondad, mi amor. Y en estos otros voy a mostrar mi justicia y mi ira. Eso no es justo. Pues Pablo, él está respondiendo a esa pregunta. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Terrible. Por eso hay que correr a Cristo cuando oímos el llamado de Dios. Y no enfrascarnos en juzgar a Dios, porque decide salvar a algunos y a los otros que no quieren nada con Él, los deja que hagan lo que ellos quieran. ¿No quieres nada conmigo? Sigue tu camino. Eso es terrible, ¿cierto? Y leíamos en la introducción cómo Pablo debate con su antagonista imaginario y le dice,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Tú eres una creación. ¿Vas a debatir con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Señor, ¿pero por qué me has hecho así? Porque yo soy barro. Y el alfarero hace con el barro lo que él quiere. Ahora bien, el propósito de Dios es glorificarse a Él mismo. ¿Cómo cumple Dios ese propósito? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto, el eterno amor de Dios. El eterno amor de Dios. El primer punto era el Dios eterno, ¿cierto? Espero que estén tomando nota, ¿cierto? Jeremías 31:3. Dios hablándole a su pueblo en el contexto del pacto que hace con su pueblo. Jeremías 31:3, que es un capítulo que habla del nuevo pacto. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Porque Dios tiene misericordia porque Él amó desde la eternidad. ¿Y qué enseña eso? Que el amor de Dios no es influenciado por agente externo. Eso haría el amor de Dios mutable. El amor de Dios es inmutable. Todos los atributos de Dios son inmutables. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no es transitorio. El amor de Dios no es condicional, es incondicional. Y por eso en su palabra dice con amor eterno, desde la eternidad. Aún no existíamos y ya Dios nos había amado. Yo pensé que alguien iba, pensé que eso iba a sacudirnos, pero bueno, yo creo que estamos como en Alaska, ¿no? Témpanos de hielo, pero bueno. Entonces Dios amó a un pueblo desde la eternidad y lo escogió para Él. Y por tal razón ideó un plan que solamente cabe en la mente de Dios para glorificarse en ese pueblo. Por eso Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Eso solamente se le ocurrió a Él, a nadie más. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Hermano, yo no entiendo por qué estábamos viendo el sermón del monte y estamos ahora viendo esto. Porque llegó Navidad. Llegó la Navidad. Entonces, estamos predicando sobre la Navidad. ¿Cómo le aparece? Hermano, usted no ha nombrado la Navidad. Calma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Miren que el texto no dice que nos escogió porque éramos santos, porque éramos sin mancha, no, nos escogió para. Eso quiere decir que no éramos santos, no éramos sin mancha, éramos sucios. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos escogió? En amor. Porque ahí no hay un punto, ahí termina el versículo 4, claro. Y nosotros tenemos la costumbre de partir la lectura cada vez que un versículo termina. Entonces pensamos que hay un punto, no, hay una coma. Nos escogió para hacernos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo nos escogió en amor? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
porque tú eres muy lindo, porque tú eres muy bueno, o porque tú eres de los que a fin de año dan la espiga, dan la siembra y empezando el año dan la primicia. No, según el puro afecto de su voluntad, porque Dios salva a pecadores, porque Él así lo ha determinado para su propia gloria, como continúa Pablo en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira que acá no dice que nosotros nos ganamos la aceptación por parte de Dios. No, dice que su gracia nos ha hecho aceptos. Es decir, nosotros acá somos el objeto de la oración, el sujeto pasivo, es decir, Dios lo hace todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Solamente recibir de parte de Dios. Nos escoge, nos hace santos, nos predestina, nos adopta, nos hace aceptos en Jesucristo. Así es que Dios lleva a cabo su plan. ¿Por qué? Porque nos amó con amor eterno. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿cierto? Dios crea el universo, pone al hombre allí en el huerto del Edén para desarrollar ¿qué? El plan que Él diseñó en la eternidad. Hay algunos que ven muchas películas y dicen que es que Dios en la eternidad estaba solo, no tenía nada que hacer y un buen día miró en su bola de cristal y se dio cuenta que Juanito iba a ser una buena persona. Y entonces, como se dio cuenta que Juanito iba a ser una buena persona, decidió salvarlo. Eso no tiene ningún sentido, porque si Juanito es una buena persona, ¿para qué lo voy a salvar? No, es que Juanito cuando le prediquen se va a arrepentir. Entonces, Gabriel, anótalo ahí. Y el día que se porte mal, me lo borras. Y si se vuelve a portar bien, vuelves y lo anotas. Aquí hay un borrador celestial para que hagas. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque, vuelvo y repito, nos ilustra a un Dios mutable, que reacciona. Dios no reacciona a estímulos externos. Todo lo que Él hace, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, lo hace conforme a ¿qué? A su plan. A su plan, a su decreto. Por eso a Dios no se le sale nada de control. Porque Él ha ordenado absolutamente todo lo que sucede. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? No, pero es que el diablo es un adversario fuerte. El diablo no es nada para Dios. Dios lo creó. Ahí hay algunos que mantienen peleando con el diablo. No, ya reprendo, Satanás, fuera, diablo cochino, dime tu nombre. ¿Y qué dice Dios en su palabra? ¿Agárrate a pelear con el diablo? No. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire que el Señor no nos manda a pelear con Satanás, nos manda a someternos a Él y aguantar la pela. Resiste al diablo, porque si Satanás hace algo es porque Dios así lo ha ordenado y lo ha permitido. Pero Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. ¿Dónde está eso de te reprendo, Satanás? Pero Satanás no puede hacer nada contra vosotros porque yo soy Dios. Pero Él os ha pedido y yo lo voy a permitir. Pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. Ellos no iban a caer porque Jesús había rogado al Padre, porque ese era su plan. Entonces, dejémonos de vainas con Satanás. Satanás, no. Señor,
Someteos pues a Dios, porque Él es Dios y no hay nadie como Él. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Isaías 46. Entonces Dios desarrolla su plan en el huerto del Edén, pero ¿qué hace el hombre? Peca contra Dios, desobedece. ¿Qué merecía el hombre? Ir al infierno. Eso es lo que merece cada ser humano de la tierra. Ay, hermano, es que a ustedes allá les gusta estar diciendo que las personas son hijos del diablo, que tienen que ir al infierno. Pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Juan 3:36. El que cree en el Hijo verá la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No estará, no, está, dice el texto. Aquel que no se arrepiente de sus pecados no va a ser objeto de la ira de Dios en un futuro. No, ya la ira de Dios está sobre él. Es lo que enseña la Biblia. Lo que pasa es que nadie lo predica, porque es mejor hablar de prosperidad y que vamos a ser millonarios que predicar la verdad. Mejor predicar, es mejor en términos financieros, ¿no? Vamos a ser millonarios, amén. Si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. No, yo por allá no vuelvo. Es que la ira de Dios, si Dios es amor, pero ahí está la palabra, Juan 3:36, léanlo en casa. El hombre cae y para glorificarse Dios, miren que el propósito de Dios no se pierde con la caída de Adán. Aun cuando Dios le prometió que iba a morir, él murió espiritualmente y consecuentemente murió físicamente. Él le promete un Salvador, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí prometió Dios un Salvador que vendría de la mujer. Y después se multiplica el hombre y comienza a pecar contra Dios. ¿Qué merece el hombre? Ser destruido. ¿Lo destruye Dios? No. A pesar de su pecado, Dios salva a una familia en el diluvio. Génesis capítulo 6. Salva a una familia que tampoco lo merecía, porque la Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. No compró la gracia, no. Halló gracia, es decir, Dios lo miró con ojos de gracia. Salvó a Noé y a su familia. Se multiplicó la tierra otra vez. ¿Qué pasó? Se rebelaron contra Dios. ¿Dios los destruyó? No. Allí en la torre de Babel dijo, bueno, vamos a confundir sus lenguas. Allí surgieron las lenguas. Los idiomas. Y entonces se dispersaron por la tierra. Y de una ciudad llamada Ur, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Porque todavía no era Abraham, era Abraham. Y llamó a Abraham y le hizo una promesa que él no se había ganado. Lo llamó sin haberlo ganado. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Perdón. Y en el camino Abraham comete algunos errores, ¿cierto? El padre de la fe, hay que tratarlo con respeto, con algunos errores comunes a todos los seres humanos. ¿Sí? Tiene un hijo con una esclava, por allí es una mentirilla, negando a su esposa. Pero lo que vemos en la historia de Abraham es la fidelidad de Dios. Dios es fiel porque su propósito se debe cumplir, porque ese es el designio de su voluntad. Ni el pecado de Abraham, ni el pecado de nadie va a frustrar el propósito de Dios. Y efectivamente nace Isaac. Después viene Jacob, que era tramposillo. Engaña a su papá, mire, se aprovechó de un ciego. Isaac ya estaba, dice, sus ojos nublados, no veía. Y este joven no tuvo ningún reparo en hacerse pasar por su hermano. Se pone una piel de un animal y cuando le dice, uy, mijo, pero se está como muy peludo.
No, no, papá, es que sabes que yo soy peludo. Ah, bueno. Le roba la primogenitura a su hermano y después huye porque su hermano lo va a matar. ¿Frustró eso el plan de Dios? No. ¿El pecado de Jacob frustró el plan de Dios? No. A pesar del pecado de Jacob, el plan de Dios se llevó a cabo. Y Jacob ya más adelante su nombre es cambiado de Israel, tiene 12 hijos. Y el penúltimo de sus hijos, José, era el favorito. Y sus hermanos lo venden. Primero querían matarlo, luego lo tiran en una cisterna y después lo venden. Y José va como esclavo. ¿Se frustró el plan de Dios a pesar del pecado de los hermanos de José? No. Va a Egipto y salva a su familia del hambre que azotó a la tierra. Y el pueblo va a Egipto después, 400 años después, los hijos de Jacob y su familia son esclavos en Egipto, bajo el puño de hierro de Faraón. Ahora sí se acabó. El imperio más grande de la tierra ha esclavizado al pueblo de Dios. No, eso no frustró el plan de Dios. Dios llamó a un hombre para que sacara a Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque el plan debe cumplirse. A pesar de Faraón, el plan de Dios se cumplió. Saca a Israel de Egipto y adivinen, ahora sí Israel va a adorar a Dios. No, desobedientes, mañosos, murmuradores, malagradecidos. 40 años en el desierto dando vueltas. A pesar del pecado de Israel, de haber murmurado cuando Dios envió a los espías y trajeron noticias, Dios dice, hay un remanente que va a entrar a la tierra prometida. Los introduce en la tierra prometida, liderados por Josué. Ahora sí se va a acomodar. Pues no. Lean la historia. Una vez muerto Josué, un desastre. Idolatría. Y constantemente Dios tiene que levantar hombres que sirvan como jueces para guiar al pueblo, pero el pueblo volvía y caía, y volvía y caía. A pesar de ello, Dios fue fiel. Porque el plan de Dios no cambia. No depende de tu obediencia, depende de Él. Después, una vez llegan a la tierra prometida, establece Dios una monarquía, porque Dios va a traer un rey. Esa monarquía apunta al rey verdadero que es Jesucristo. Pero ¿cómo fue la historia de Israel, de los reyes? Bueno, los reyes de Israel se torcieron. Roboam, Jeroboam, que ya no era hijo de Salomón, sino fue un enemigo de Salomón. Dice la Biblia que Dios lo levantó por causa de la desobediencia de Salomón. Y le fueron dadas 10 tribus, y este hombre hizo lo que quiso con el país, y las otras 2 tribus allí. Porque de allí debería venir el Mesías. Pero no todos los reyes de Israel, de Judá, fueron santos, ni fueron buenos. A pesar de la desobediencia de algunos reyes, el plan de Dios se mantiene. Como castigo por su idolatría y su desobediencia, lo lleva cautivos a Babilonia durante 70 años. Ahora sí se acabó todo. No, porque Dios prometió que se iba a acordar de su pueblo. Los saca de la cautividad, los lleva nuevamente a su tierra. Y ahí sucede lo que leímos en Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? ¿Para que nosotros compremos la salvación? No, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el cumplimiento del tiempo. En estas fechas que estamos celebrando esto, el cumplimiento del tiempo. ¿Qué se cumplió allí? El plan de Dios, ordenado desde la eternidad, desde antes de Él crear el universo.
Y se cumplió acá. Cuando Cristo viene a este mundo como el niño Jesús, que llaman muchos, como el hijo de María y de José, que nació en un pesebre en condiciones precarias. El cumplimiento del tiempo, nacido de mujer. ¿Y qué decía Génesis 3:15? La simiente de la mujer. Allí se consuma el amor eterno de Dios en la persona de su Hijo. ¿Para qué nació Jesús? ¿Para que seamos millonarios? ¿Para que todos nuestros sueños se hagan realidad? No, nació para morir en una cruz por tu pecado y por el mío. Él nació y murió para perdonar y salvar pecadores merecedores de la santa ira de Dios y de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice el texto, Romanos 6:23. La paga, es decir, yo me la gané. Dios no me está regalando nada, me lo gané. La paga del pecado es muerte. Yo me he ganado la muerte eterna con mi pecado. Pero la dádiva, el regalo de Dios, la vida eterna no la hemos ganado. Nadie la merece. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nosotros pensamos que la Navidad son hallacas, son lechona. Muy rica la lechona, ¿no? Si alguien va a comer lechona, me guarda. No, la Navidad es esto. Cristo viniendo al mundo para redimir a pecadores y librarnos de la condenación eterna. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que Cristo no murió por gente buena, ni por gente que estaba buscándole. No, pero es que tú tienes que buscar a Dios para que Dios te encuentre. No. A pesar de ser pecadores, dice el texto, en que siendo aún pecadores, a pesar de mi obstinación, a pesar de que yo no quería, Cristo murió por mí, es lo que dice la Biblia. Pero ¿quién es ese Cristo? Porque yo pongo la película y veo al niño y sí, tan lindo todo y creció y qué pesar cuando lo matan. ¿Quién es Cristo? Bueno, Cristo es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Pero Él no solamente estuvo aquí en la tierra, Él es eterno porque Él es Dios, lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto, el eterno Hijo de Dios. Vamos a Isaías 42:1. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y qué curiosidad que en Mateo capítulo 3, cuando Jesús es bautizado, se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Oh. Él es el siervo sufriente, Él es el escogido de Dios, Él es el único que puede llenar las expectativas de Dios. En Él mi alma tiene contentamiento. Yo he puesto mi espíritu sobre Él. Él y solo Él, no la Virgen María, no San José, no el apóstol, Él traerá justicia a las naciones. Porque cuando Él muere en la cruz, va a traer justicia a Dios. Dios va a ser vindicado y va a justificar a los escogidos del Señor. Va a traer justicia. Lucas 19:10.
Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El eterno Hijo de Dios no vino aquí a pasar unas vacaciones, no vino de turista. Vino a buscar. La Biblia dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Dios tuvo que venir y buscarme a mí. Él vino a buscar, y no solamente a buscar. Ah, ya te encontré, Juanito. 1, 2 y 3. No, a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es este enviado de Dios? Él es el eterno Hijo de Dios. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo allí es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios. Este era en el principio con Dios. Miren lo que el texto dice, el Verbo era con Dios, es decir, Él estaba con Dios en una comunión. No está diciendo como dicen los sabelianos o pentecostales unidos de cualquier lugar, que Él es el mismo Padre. No, acá dice que Él es desde el principio, Él es eterno, pero Él estaba con el Padre. Es decir, está haciendo una diferencia entre el Hijo y el Padre, Dios. No está diciendo que son la misma persona, no, Él era con Dios, coiguales, en una íntima y perfecta comunión. Y esto por si fuera poco para nuestros amigos testigos de Jehová, y el Verbo era Dios. Él era Dios. El que vino aquí a esta tierra era Dios en la eternidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el eterno Dios. Juan 1:30, diciendo Juan el Bautista cuando le preguntan, bueno, pero tú eres el Mesías. Él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero ¿cómo iba a decir eso Juan si Juan era mayor que Jesús? 6 meses. Entonces no está hablando de la edad física, de la edad biológica. Está diciendo que Jesús es anterior a todas las cosas. Juan 8, 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí Jesús hablando con sus adversarios, ¿no? Entonces le dijeron los judíos, miren quiénes eran los adversarios de Jesús, los judíos. Uno pensaría que estaba discutiendo con los romanos, ¿no? Su propio pueblo. Le dicen, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Él dice estas palabras, ¿qué hacen estas personas? Toman piedras para intentar matarlo. Porque entendieron, cuando Él dijo yo soy, estaba haciendo referencia al yo soy que se reveló a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, les estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham. Él es el eterno Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y Él vino y se encarnó para cumplir el plan de Dios hecho en la eternidad. Glorificar a Dios. ¿Cómo? Salvando pecadores. Dándoles a conocer su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, para que los pecadores que ahora profesan ser creyentes vivan como se les dé la regalada gana. No.
para que ya no vivan para sí, segunda a los Corintios 5, sino que vivan para aquel que murió por ellos. Yo ahora ya no vivo para mí, no debería vivir para mí, debo vivir para Dios, porque Él me amó desde la eternidad, desarrolló su plan de salvación para llegar a este momento. ¿Sí ven que la historia tiene un sentido? ¿Sí ven que la historia no es que venimos a este mundo a ser lindos, millonarios? No, la historia tiene un propósito. Cristo glorificando a su Padre, salvando pecadores que merecen toda la ira de Dios. Tú y yo merecemos la ira de Dios. Si no fuera por Cristo, ya hubiéramos sido lanzados al lago de fuego. Cristo vino, aquel que es desde siempre, Jesús, vino para hacerse hombre. Nació en un pesebre. Nosotros decimos, no, yo en bus. No, yo no le monto en bus. Yo estoy acostumbrado a andar en carro y en moto. Jesús, pudiendo nacer en el palacio del emperador, nació en un pesebre. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo de todas las formas imaginables. Porque no puedes, ya el hecho de hacerse hombre es una humillación porque está asumiendo la forma de una criatura. Sin embargo, decide nacer también en las peores condiciones, en una pesebrera, por amor a ti y por amor a mí. ¿Acaso no es eso maravilloso? ¿No es maravilloso? Cuando uno está enamorado de una muchacha, entonces uno llega, ¿tú quieres ser mi novia? Sí, uno, ¡wow! ¡Ale! ¡Ah! ¿Sí o no? Soy feliz, el día más feliz de mi vida. El amor de esa muchacha no es nada comparado con el eterno amor de Dios. Nada. No, pero yo sé que el amor de la madre es lo más cercano que hay al amor de Dios. Mentira. No hay nada que se pueda comparar al amor de Dios. De hecho, en Isaías 46 él dice, ¿a qué me haréis semejante? ¿Con qué me compararéis a mí? Y nosotros comparamos a Dios con nuestras mamás. Sí, muy lindas, nos aman mucho, nos han sacado adelante, pero hay que bajarlas del pedestal. ¿Cómo voy a comparar a Dios con mi mamá? ¿En serio? Puede ser la mujer más linda del mundo, pero no es nadie comparada con Dios. Pero pues si alguien quiere seguir pensando que su mamá está sentada a la diestra de Dios, bueno, siga pensándolo. No es nadie comparada con Dios. Y me disculpan las mamás, ¿cierto? Porque siempre ellas, no, pero no. Hay que ser claros. Es lo que la Biblia enseña. Es Daniel 4:35. ¿Qué dice Daniel 4:35? Vamos a leerlo. Yo me lo sé de memoria, pero quiero que lo busquemos para que quede claro como el agua. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra, incluyendo nuestras mamás, son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es incomparable, único. Bueno, ese Dios incomparable y único se hizo hombre para morir por ti. No seas desagradecido. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
Y es como un rompecabezas, y las dos fichas casan de una forma perfecta. Juan 3:16, Dios nos muestra su amor. De tal manera amó Dios al mundo y se quedó ahí. Yo los amo mucho, así como amamos nosotros a los niños de África, ¿no? Ah, sí, los niños yo los amo mucho. Ni los conozco. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó a su Hijo unigénito, el único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su Hijo para salvarte. El advenimiento del Mesías es un evento glorioso. La natividad o la Navidad es un evento glorioso. Por eso el mundo lo celebra, aunque no entienden mucho, ¿no? Pero por lo menos todavía hay personas que lo celebran. Por lo menos todavía hay personas que ponen un pesebre. Y se acuerdan que hay un Dios que envió, que hay un niño que descendió del cielo. Porque en un mundo tan secularizado, con la ideología de género, con esta agenda globalista que pretende acabar todo lo que tenga que ver con Dios, por lo menos uno ve una que otra persona que se acuerda de Dios en estas épocas. Ah, pero es que el pesebre es del diablo. Ah, bueno, siga pensando lo que quiera entonces. Y ya casi no los ponen, ¿no? Ahora, ay, el hermano está diciendo que tengo que poner pesebre. No, lo que estoy diciendo es que por lo menos una que otra persona, en medio de su ignorancia, a pesar de su ignorancia, por la gracia común de Dios, se acuerdan de Jesús. Cosa que muchas veces ni la iglesia cristiana hace, porque a fin de año tengo que estrenar, tengo que pintar la casa, me tengo que ir de viaje, yo. Y el 24 de diciembre lo que estamos pensando es en la cena. Y a veces ni gracias a Dios. Bueno, sí. Señor, gracias porque hoy conmemoramos alrededor de esta cena que mi Señor Jesucristo se hizo hombre para morir por mí. Terrible. El nacimiento de Jesús es un evento glorioso que encierra dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que nosotros nos gozamos y nos alegramos porque Cristo haya venido al mundo. Si Él no hubiera venido, no habría salvación. Gracias, Señor, porque aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, que ya lo sabemos, conmemoramos hoy que hace 2000 años se hizo hombre. Y nos gozamos. Pero la Navidad también tiene un aspecto negativo. Nos recuerda que este mundo está mal. Nos recuerda que el mundo está rumbo al infierno. Y nos recuerda que algunos de nosotros no hemos sabido valorar lo que sucedió hace 2000 años. Por un lado, nos gozamos, pero por otro lado es un día triste, porque nos recuerda que el pecado sigue aquí, que el pecado sigue reinando en el mundo. Cristo no nació porque se le antojó, Él nació porque hay un problema grave en el hombre, una enfermedad incurable, un cáncer en la sociedad, y se llama pecado. Él vino a solucionar el problema más grave del hombre, que es el pecado. Las cosas en este mundo no están bien. Por eso Jesús tuvo que hacerse hombre. Conclusiones. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Dice la palabra de Dios. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre.
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se están escuchando? Esto no son palabras al viento. Dios hablándole a su pueblo. ¿Es posible que una madre tenga un hijo y se olvide de él? Sí, puede ser. Hay madres sinvergüenzas que abandonan a sus hijos, los dejan botados, los dan en adopción. Otras se van para otro país y los dejan para que sus papás los críen, porque les queda grande la labor de mamá. Antes las mamás se sacrificaban por sus hijos, ahora no. Ahora dicen, no, yo me tengo que ir a buscar un futuro para él, cuídemelo papá, yo le mando. Como si el dinero fuera lo único que necesita un hijo para criarse. El hijo necesita a su mamá y necesita a su papá. El Señor dice de una forma retórica, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre? Bueno, no. Hay algunas excepciones, pero la norma es no. La mayoría de las mamás están para sus hijos. Pero el Señor dice, aunque la mamá se olvide, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y le está hablando a su pueblo. Porque el amor de Él es eterno, nos amó desde la eternidad. Antes de crear el universo ya estábamos en el corazón de Dios. Tú estabas en el corazón de Dios. Ese es el amor eterno de Dios. Dios es eterno y su amor no depende de tu obediencia. Entonces no tengo que ser obediente, no. Lo que Él está diciendo es que aunque tú desobedezcas, eventualmente Él nunca dejará de amarte, pero te va a disciplinar, porque el Padre al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, Hebreos 12. El amor de Dios depende de Él mismo. El amor de Dios es inmutable. Dice el apóstol Pablo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que el amor de Dios es incondicional. Pregunta, ¿cómo reaccionas tú a esta realidad? Yo sé que muchos, cuando termine el culto, saldrán por esa puerta y seguirán con sus vidas. Seguirán centrados en sí mismos. Pero a los hijos de Dios estas realidades tienen que afectarlos. ¿Cómo reacciono yo al hecho de que Dios me ama y me ha amado desde la eternidad? Tanto que envió a su Hijo a morir por mí para salvarme, porque Él desea que yo esté con Él por toda la eternidad. El amor es práctico. Dios lo demostró. Dios muestra su amor para con nosotros. De manera que el amor va más allá de las palabras. Observemos el amor de Dios. Cómo Dios no solamente nos amó desde la eternidad, sino que lo mostró en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4, con hechos visibles. Ahora bien, tú que profesas ser creyente, ¿cómo le demuestras tu amor a Dios? ¿Con palabras? Estamos diciendo que el amor de Dios es práctico y Él lo demostró dando lo mejor de sí. Tú dices que amas a Dios, ¿cómo lo demuestras? ¿Con palabras? ¿O eres consecuente dando lo mejor de ti para Dios y para su obra? ¿O das las migajas de tu tiempo, las migajas de tu vida, las migajas de tus fuerzas? ¿Eres hacedor o eres hablador? Yo amo a Dios. ¿Y Cristo? Bien, gracias. ¿O eres hacedor de la voluntad de Dios? ¿Eres de los que toma la cruz de Cristo
y sigue el ejemplo de Cristo? ¿O eres de aquellos que dicen, sí, 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 sí? ¿Eres de aquellos cuyas palabras honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él? ¿O eres de aquellos que torpemente siguen a Cristo? Con sinceridad, con todas sus fuerzas, porque han entendido la magnitud del amor de Dios que se expresó hace 2000 años en un pesebre. Tú que no te has arrepentido de tus pecados, que nos visitas o que estás cansado de venir los domingos y salir igual, ¿qué vas a hacer con estas verdades? ¿Te vas a arrepentir de tus pecados como Él lo manda? Porque la única manera de saber si yo soy objeto del amor de Dios es arrepintiéndome de mis pecados. Es que Él te toque con su Santo Espíritu, te haga una nueva criatura y te adopte como su hijo. ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo aún amas tu pecado. Pídele a Dios que venza esa obstinación. Pídele a Dios que venza tu rechazo a Él. Es que yo oigo la palabra y yo no siento nada. No tienes que sentir nada. Pídele a Dios que te salve. Ruégale que te salve. Y Él te salvará porque su palabra dice, al corazón contrito y humillado no despreciaré. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos en la víspera de una celebración. El mundo conmemora el nacimiento del Salvador, pero lo conmemoran a su manera, viviendo para sí, viviendo para los disfrutes de la vida, pero los creyentes conmemoran la llegada del Rey que se hizo siervo para morir por pecadores y darles vida eterna, para trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y estar con ellos para siempre. Gracias, Dios, porque no lo merecíamos, no lo merezco. Y aún, Señor, siendo creyente, peco contra ti, Señor, y tu amor está allí, vigente, inmutable, claro, no ha cambiado. Oh Señor, gracias porque tu amor no depende de mí ni de mis esfuerzos. Hacía rato debería estar en el infierno si fuera por mis propias fuerzas. Pero tu amor depende de ti, Señor, a tu nombre la gloria. Padre, si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido, muéstrale la grandeza de tu amor, que pueda ver a Cristo en las Escrituras y ver el alto precio que Él pagó por amor a pecadores. Seas tú revelándole, Señor, a Jesucristo, dándole arrepentimiento y fe para que sea salvo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.